Ser criminólogo no es como la gente piensa. No se trata de solo resolver casos, ni de encontrar culpables. Se trata de aprender a observar lo que otros ignoran. Con el tiempo, desarrollas una forma distinta de ver todo. Una puerta mal cerrada, una silla fuera de lugar, un objeto donde no debería de estar. Detalles pequeños que cuentan historias completas. Pero hay algo que nadie te dice cuando empiezas en esto. No todos los casos terminan cuando se resuelven. Algunos se quedan contigo, no por lo que viste, sino por lo que entendiste después. Porque hay momentos donde todo parece tener lógica, pero algo simplemente no encaja. Y cuando eso pasa, no importa cuántos años de experiencia tengas, te das cuenta de algo incómodo, que no todo puede explicarse. Porque, ¿qué pasa cuando alguien que dedica su vida a encontrar respuestas se queda sin ninguna? Soy Esteban y soy un criminólogo, y hoy quiero contarles 3 experiencias que, por distintas razones, nunca pude olvidar. Yo llevaba 6 años trabajando cuando esto ocurrió. Para ese punto yo ya había visto lo suficiente como para entender que uno nunca se acostumbre realmente. Solo aprende a controlar la reacción, a separar lo que uno siente de lo que uno tiene que hacer. Ese día empezó como cualquier otro. Una llamada temprano, una ubicación, un reporte breve, posible hallazgo, femenino, zona aislada. Nada fuera de lo común dentro de lo que hacemos. Salimos 2 unidades. El trayecto fue algo largo, casi 40 minutos fuera de la ciudad, por una carretera donde poco a poco las casas van desapareciendo y lo único que queda es el terreno abierto. Recuerdo que el cielo estaba completamente gris. No llovía, pero se sentía pesado. Cuando llegamos, ya había una patrulla resguardando el área, la cinta amarilla que se movía con el viento, y eso fue lo primero que yo vi. Lo segundo fue una mochila. Era rosa, no brillante, no infantil, solo rosa, de tela sencilla. Estaba recargada contra un arbusto, como si alguien la hubiese dejado ahí con mucho cuidado. Este detalle no encajaba, porque cuando hay violencia, normalmente hay desorden, pero eso no parece un desorden, parecía colocado. Uno de los agentes me dijo el nombre. Para esta historia le pondremos Mariana. Tenía 19 años y era estudiante. No dije nada, solo asentí y entré a la zona. El cuerpo estaba hace unos metros más adelante, entre la hierba. Ahora bien, por respeto a ella, no se los voy a describir en detalle. No es necesario. Lo que importa es esto. Desde el primer momento, sabías que no había sido un accidente. Había intención, había un control, había un tiempo. Comenzamos el procedimiento. Fotos, fijación, marcaje de indicios. Pero mientras trabajaba no dejaba de mirar esa mochila, porque algo en ella me incomodaba más que la escena. Cuando la revisamos, encontramos lo normal: cuadernos, un cargador, un monedero y un recipiente de comida, cerrado, envuelto con una servilleta. Ese fue el momento en el que algo cambió, porque ese tipo de detalle te regresa a la realidad. ¿Te acuerdas que esa persona tenía una vida normal hace horas? Que alguien preparó esa comida pensando en que se la iba a comer. Que había una rutina, un regreso a casa, luego nos vemos. Y de repente, nada. Ese tipo de cosas son las que se quedan contigo para siempre. Nosotros seguimos trabajando. Encontramos el celular a unos metros, un arete más lejos. Eran señales de forcejeo. Todo encajaba en una línea clara. Aún así, había algo en el ambiente que no se sentía normal, como si el lugar estuviera muy tranquilo, como si ya hubiera pasado todo y no quedara nada más.
La familia llegó tiempo después. No debieron acercarse tanto, pero aún así lo hicieron. Y los comprendo. La madre preguntaba cosas pequeñas, cosas que no cambiaban nada, pero la gente necesita preguntar. ¿Es ella? ¿Están seguros? ¿Ya revisaron bien? En algún punto, uno de los agentes les mostró una pulsera para confirmar. La mujer la vio y se quedó en silencio. Se la hizo su hermana. Lo dijo en un tono muy bajo. Y en ese momento, todo dejó de ser procedimiento y se volvió real, más de lo que debería. Cuando terminamos la escena, el caso siguió su curso. Claro que hubo sospechosos, seguimientos, cámaras, hasta que finalmente dieron con él. Un hombre que ya la había estado observando, que la seguía, que sabía sus horarios, que esperó el momento correcto. Cuando lo detuvieron, él no puso resistencia. Eso es algo que la gente no entiende. Muchos no huyen, porque ya tomaron la decisión desde antes, porque ya lo habían pasado, porque para ellos ya estaba hecho. El caso se cerró. Hubo un responsable, un proceso, una sentencia, pero eso no significa que todo termina. Semanas después, revisé las pertenencias nuevamente. La mochila estaba en una mesa, con una etiqueta. Ya no era un objeto personal. Era evidencia. La abrí. Ahí seguía todo. Igual, como lo habíamos dejado, con el recipiente de comida, también, sin abrir aún. Lo sostuve por algunos segundos, y no sé por qué, pero en ese momento pensé algo muy simple. Tenía hambre, y eso fue lo que más me afectó. No la escena, no el responsable ni el proceso. Eso me afectó porque entendí algo. El crimen no solamente le quitó la vida, le quitó todo lo que venía después, y eso ya no se puede recuperar. Han pasado años, he visto casos peores, mucho peores diría yo, pero cada vez que veo una mochila así, mi mente vuelve a ese lugar, a ese arbusto, a ese silencio y a esa sensación de que hay vidas que se quedan a medio camino. Con el tiempo entiendes que no todos los casos te marcan por lo que ves. Algunos se quedan contigo por lo que sientes cuando estás completamente solo en una escena. Porque hay lugares donde el silencio no es normal. Es pesado, incómodo, como si algo estuviera ahí, aunque no pudieras verlo. Y a veces ese silencio se rompe, no por alguien que llegó, sino por alguien que ya estaba ahí desde antes. No me gusta usar la palabra paranormal. En este trabajo, si empiezas a pensar así, pierdes el enfoque. Todo debe de tener una explicación. Siempre. Esa es la base. O al menos, eso era lo que yo creía hasta ese caso. Era una casa ubicada en una colonia vieja de la ciudad. No era peligrosa, pero tampoco era una zona donde la gente saliera mucho de noche. Calles tranquilas, casas pegadas una a la otra, rejas, cortinas, siempre medio cerradas. Ese tipo de lugar donde todos saben quién vive ahí, pero nadie se mete en la vida del otro. Nos llamaron por un reporte simple. Un hombre llevaba días sin ser visto, un olor extraño y una vecina que decidió marcar. Cuando llegamos, ya estaba una patrulla ahí. La puerta estaba cerrada, pero no forzada. Eso ya te dice algo. Entramos con autorización y desde el primer paso sentí algo raro. Y no fue el olor. Eso es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Era otra cosa. La casa estaba en demasiado silencio. No había televisión, no había radio, ni un ventilador, solo un silencio completo. Y eso no es tan normal como la gente cree.
porque incluso en casas vacías siempre hay algo, un ruido, un crujido, algo. Pero ahí no. Caminamos hacia la sala. El cuerpo estaba en el sillón, sentado, como si se hubiese quedado dormido. No había signos claros de violencia, nada fuera de lugar. Y eso fue lo primero que no me gustó, porque cuando todo parece normal, es cuando más debes de prestar atención. Comenzamos el procedimiento, fotos, ángulos, el registro. La casa estaba ordenada, no perfecta, pero sí demasiado para alguien que vivía solo. Todo en su lugar, los vasos alineados, las sillas acomodadas, incluso las cortinas, todas a la misma altura. Ese tipo de orden no es casual, es repetición, rutina y control. Mientras trabajábamos, uno de los agentes comentó algo. Los vecinos dicen que el teléfono sonaba mucho. No le di importancia, es normal, pero aún así lo anoté. El teléfono estaba en una mesita junto al sillón, de esos viejos que ya casi nadie usa. Pantalla pequeña, botones grandes, nada especial. Seguí revisando. Pasaron un par de horas. El equipo comenzó a salir poco a poco. Reportes, coordinación, traslado. Y en algún punto me quedo solo en esa casa. No completamente, pues aún había gente afuera. Pero dentro solamente estaba yo. Y ahí fue cuando lo sentí. Ese tipo de silencio que no es cómodo. Ese que te hace consciente de tu propia respiración. Caminé por el pasillo, revisé una habitación, luego otra. Todo normal, nada fuera de lugar. Regresé a la sala y entonces sonó el teléfono. Una vez, fuerte y claro. Me detuve en seco. No me moví de inmediato. Esperé. Volvió a sonar. Luego otra vez. No era intermitente. No era una falla. Era una llamada. Caminé hacia la mesa. Miré la pantalla. Pero no veo un número. Solo una línea. Eso ya era raro. Pero no imposible. Tomé la bocina. No hablé de inmediato. Esperé. Y lo primero que escuché no fue una voz. Fue aire. Como si alguien estuviera muy cerca del micrófono, respirando. Luego, un pequeño sonido, como saliva o un intento de hablar. Bueno, dije, pero nada. Así que volví a intentarlo. ¿Con quién hablo? Y entonces, escuché algo muy bajo, casi como si no quisiera salir, pero claro, demasiado claro. Atrás. Sentí un cambio de inmediato en mi cuerpo. Fue alerta. Esperé y luego patio. Y fue cuando colgué. No porque pensara en algo sobrenatural, sino porque algo no estaba bien. Eso sí lo tenía claro. Miré hacia el pasillo y no había nadie. Salí al patio, directo, sin pensarlo mucho. El patio era pequeño, con un piso de cemento, un par de plantas secas y nada más. Pero al fondo había una estructura, una pequeña bodega de lámina completamente cerrada. Uno de los agentes había dicho que ya la habían revisado del todo, pero no sé por qué. En ese momento sentí que tenía que abrirla. Caminé hacia ella y el sonido de mis pasos era lo único que se escuchaba. Abrí la puerta y el olor a humedad salió de golpe. Dentro había cosas viejas, herramientas, cajas, nada fuera de lo común. Pero cuando moví una de las cajas, vi una carpeta. La saqué y de ahí fue donde cambió todo. Dentro había documentos, registros médicos, anotaciones y algo más. Cartas, muchísimas, no enviadas. Estas eran escritas por el hombre, dirigidas a alguien,
Pero lo más importante era lo que decían. Hablaban de llamadas, de alguien que le hablaba, todos los días, a la misma hora, siempre, pero nadie más lo escuchaba. Él pensó que era una broma, y luego que era su mente, pero que con el tiempo comenzó a escribir todo, las horas, las palabras, y en varias hojas había una repetición constante. Si no contesto, insiste. Si contesto, no responde. Pero sabe cosas. Eso fue lo que me detuvo, porque había detalles. No eran normales. Descripciones de cosas dentro de la casa, movimientos, sonidos, y siempre el teléfono regresa a la sala. Miré el aparato. No sonaba. No había un registro, como si nada hubiera pasado. Salí de ahí. Entregué lo que encontré. Eso cambió todo. La causa ya no era tan clara, pero eso no era lo importante. Lo importante es esto. Nadie más escuchó el teléfono. Nadie más lo contestó. No había llamadas registradas. Y aún así, lo sé lo que escuché. Porque no fue solamente una voz. Fue una sensación de que no estaba llamando a la casa. Estaba llamando a quien estuviera dentro. Y ese día, cada vez que escucho un teléfono sonar en algún lugar vacío, no pienso en quién está llamando. Pienso en algo peor. En qué pasa si alguien responde y no debería de hacerlo. Ahora bien, si hay algo que realmente cambia tu forma de ver todo, no son los casos sin explicación, son las personas que sí la tienen. Porque cuando entiendes cómo piensa alguien capaz de hacer daño, te das cuenta de algo peor. No es lo que hicieron, es que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y eso es mucho más difícil de olvidar. Este caso no fue el más violento que trabajé, pero sí uno de los más difíciles de sacar de mi cabeza. No por la escena ni por la víctima, sino por él. Yo ya llevaba años en esto cuando ocurrió, así que no era alguien fácil de impresionar. Había visto personas agresivas, manipuladoras, incluso completamente desconectadas de la realidad, pero este hombre no encajaba con nada de eso. Tenía 34 años, trabajo estable, sin antecedentes, sin un historial de violencia, sin nada que en papel lo colocara como alguien peligroso. Eso fue lo primero que incomoda, porque cuando alguien así rompe ese patrón, significa que todos lo podemos romper en algún momento. La detención fue limpia, sin resistencia, sin un intento de escape. Cuando lo llevaron, según los agentes, solo es una pregunta. Ya terminó. Eso fue todo. No preguntó por abogados, ni por la situación. Solo eso. Ya terminó. Yo no estuve en ese momento, pero cuando lo escuché después, supe que algo no estaba bien. Mi participación vino después. Una entrevista, perfil, evaluación. Entré a la sala con la idea de encontrar inconsistencias. Es lo normal. Buscas errores, contradicciones, grietas. Pero desde el primer momento, eso no pasó. Él ya estaba sentado, derecho, con las manos sobre la mesa. No jugaba con los dedos, no miraba al suelo. Estaba nervioso. Simplemente me estaba esperando. Y no como alguien que le teme a lo que viene. Es como alguien que ya sabe lo que va a pasar. Me senté, abrí la carpeta, y antes de que dijera una sola palabra, él habló. Llegaste más tarde de lo que pensé. Me detuve. Eso no es una reacción común. ¿Te conozco? Pregunté. Sonrió levemente. No fue una sonrisa amplia, ni burlona. Fue mínima, como si algo le pareciera interesante. No, pero sabía que vendrías. Y ahí empezó todo.
Durante los primeros minutos mantuve el protocolo, preguntas básicas, datos, rutina, pero cada respuesta era demasiado clara y directa, sin pausas, sin errores, como si ya supiera o como si hubiese ensayado cada palabra antes de decirlo. No había esfuerzo en responder, no había una duda, y eso era raro. Pero lo que vino después fue lo peor, porque dejó de responder y comenzó a hablar, sin que yo le preguntara. Siempre creen que uno pierde el control, dijo. Yo no dije nada, solo lo observé. Pero no es así. Todo está pensado. Sentí un cambio en el ambiente, no en la sala, no en él, como si estuviera más presente, más enfocado, como si ahora sí estuviera donde quisiera estar. Decidí cambiar el enfoque y le pregunté una pregunta distinta, no de protocolo, era algo más personal. ¿En qué momento decidiste hacerlo? Esperaba una pausa, una duda, algo, pero no fue así. Me respondió de inmediato, cuando entendí que nadie iba a detenerme. No lo dijo con orgullo, ni con enojo. Lo dijo como una conclusión, como si ya fuera lógica. Eso es lo que más incomoda, porque no hay una emoción, solo un pensamiento. Y entonces pasó algo que no estaba en ningún reporte. Yo estaba revisando unas notas, en silencio, y él habló otra vez, sin que yo le dijera nada. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Levanté la mirada, no le dije nada, y él continuó. Fue no hacerlo. Hice una pausa, la primera real. Fue esperar. Continuó. Sentí un vacío en el estómago, porque esa palabra lo cambia todo. Esperar implica tiempo, paciencia, decisión constante. No fue un impulso ni un error. Fue algo más sostenido, pensado, y eso es mucho más difícil de aceptar. Pero no terminó ahí, porque hizo que algo hasta el día de hoy aún no entiendo. Me miró a los ojos y me dijo algo sobre la escena, un detalle específico, una posición, algo que no estaba en el informe público, algo que solo alguien presente había visto. Me quedé completamente en silencio, porque en ese momento entendí algo. Él no estaba recordando, estaba regresando, como si lo estuviera viviendo otra vez, como si ese momento no hubiera terminado para él. Terminamos la entrevista, formalmente. Cerré la carpeta, me levanté, pero antes de salir me detuve. No sé por qué, tal vez algo no encajaba, tal vez necesitaba confirmar algo, y le hice una última pregunta, una que no debería de hacer. ¿Lo volverías a hacer? No dudó, no pensó, no cambió su expresión, nada, solamente dijo que sí, así de simple, sin peso, sin conflicto. Si no me hubieran detenido lo haría. Hizo una pausa muy breve. Ya lo habría hecho otra vez. Y luego sonrió. No feliz, no como alguien satisfecho. Fue más una sonrisa pequeña, de esas controladas, como si esa idea le resultara correcta. Salí de la sala, pero hay algo que nunca pude sacar de mi cabeza. No fue la respuesta, no fue la calma, no fue la falta de arrepentimiento. Fue algo más simple, fue algo que entendí días después. Ese hombre no era diferente, no se veía distinto, no actuaba como alguien peligroso, y aún así lo era. Eso fue lo que realmente se quedó conmigo. No el crimen ni la escena, sino la idea de que alguien así puede estar en cualquier lugar, esperando, sin prisa,
sin errores, solo esperando en el momento correcto. He trabajado en muchos casos. Algunos se resuelven, otros no. Pero hay algo que aprendí con el tiempo. Lo más perturbador no siempre es lo que ves. A veces es lo que entiendes después. Porque una vez que comprendes cómo pasan ciertas cosas, ya no puedes dejar de verlas. Y eso es lo que realmente se queda contigo. Buena noche, comunidad. Si el video fue de tu agrado, agradecería mucho tu like y tu suscripción. Eso me ayudaría a llegar a muchas más personas y hacer de Voces del Infierno una comunidad más grande para la comunidad. Muchas gracias. Estás en Voces del Infierno.